Hoy vamos a hablar sobre la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es salir de la iglesia, es renegar de esa fe primera, es oponerse a la sana doctrina. Y ¿cuándo comienza esta apostasía, no? Desde el año 33, la Iglesia Católica Universal era única, ¿no? Hasta 1517 se enseñaba una sola doctrina. Existía una sola Biblia. Y esa Biblia tenía 73 libros. Cuando Lutero, sacerdote católico, Valera, sacerdote católico, y luego también Calvino, se apartan de esa doctrina, de esa enseñanza, llevan la Biblia y quitan 7 libros, ¿no? Muy importantes, ¿no? Entre ellos sabiduría, ¿no? Sabiduría. ¿Cómo será una enseñanza sin la sabiduría? ¿Cómo será querer explicar a Dios, querer dar a conocer a Dios sin sabiduría? ¿No? Un libro tan importante que contiene muchas enseñanzas, ¿no? Y en base a esa sabiduría está el resto, ¿no? Del mensaje de la Biblia. También está Primera y Segunda de Macabeos, Eclesiástico, Baruch, Judith, Tobías, libros importantes que lo terminaron sacando estos señores, ¿no? Y mostrando ya una Biblia fracturada, una enseñanza fracturada, ¿no? Bueno, con Lutero, Calvino, Valera comenzó la división, ¿no? A ver, ¿qué dice la Biblia sobre esta actitud, ¿no? Primera de Juan 2, del 18 al 23, dice: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros Valera, Lutero, Calvino, salió de la única iglesia, la que venía de Cristo. Por lo tanto, son anticristos. Pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No os he escrito si ignoran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega a Jesús el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces ahí vemos, ¿no? Clarito. Cuando hablamos del anticristo, el anticristo salió de nosotros. Entonces ya podemos poner los nombres, ¿no? En Tito, capítulo 3, versículo 10 al 11,
al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Quién causó división? Hasta 1517 había una sola Biblia, una sola iglesia, una sola religión, la católica. Luego, pues Lutero, Calvino y Valera, pues causaron la división. Son los causantes, ¿no? Primera de Timoteo 4, del 1 al 3 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? En los postreros tiempos, en los tiempos finales, muchos abandonarán la fe, ¿no? Y lo estamos viendo hoy últimamente, más de 70,000 sectas, ¿no? Cada día nace una secta. ¿Y qué dicen? El Espíritu me habló. Seguro que les habló el Espíritu, pero un espíritu engañador, ¿no? La doctrina es una y viene de Jesucristo. Cuidado con esas doctrinas de demonios. Cuidado con la hipocresía de mentirosos. Cuidado, ellos ya tienen cauterizada su conciencia. Ya no saben lo que es bueno, ¿no? Hay que tener cuidado porque muchas cosas que están escritas en la Biblia, muchos temas, ¿no? Por ejemplo, el bautismo a niños, está escrito ahí y ellos lo niegan. Los sacramentos, el matrimonio, ¿no? Que es uno de los sacramentos. María, siempre virgen. La obediencia al Papa. La única iglesia también, ¿no? Ese tema. El perdón de los pecados, ¿no? Ellos no niegan todo esto, ¿no? La cruz. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Para seguir fortaleciendo nuestra fe, ¿no? Timoteo, primera de Timoteo del 1 al 8. No, primera de Timoteo, capítulo 1, del 8 al 11. ¿Qué dice, no? Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, ¿no? Matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, ¿quiénes son esos transgresores? ¿Quiénes son? ¿Quiénes se pasaron de un lugar a otro? ¿Quiénes se salieron de la sana doctrina? ¿Quiénes se oponen a la doctrina? Nosotros nos salimos de los hermanos.
protestantes, ¿no? Entonces, en el capítulo 1, del versículo 9 al 11, ¿no?, de la segunda carta de Juan, dicen, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, cualquiera que se extravíe, cualquiera que se aparte de la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a nosotros y no trae esa doctrina, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. En la segunda carta de Juan, pues, es muy claro esto, ¿no? Y a veces podemos decir, ¿no? Hay que recibirlo. Hay que saber distinguir, ¿no?, qué nos trae. ¿Es la sana doctrina? ¿Es la doctrina de Cristo? ¿O es una doctrina adulterada? ¿O es una doctrina que trae los apóstatas? En la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, del 2 al 15, dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 15. Así que, hermanos, estad firmes. ¿En qué? ¿En cuál doctrina? ¿En cuál enseñanza? ¿En la doctrina de un apóstata? No, estar firmes en la doctrina que el Señor nos ha dejado, ¿no?, desde el comienzo. Y retener esa doctrina, no dejar que se nos escape, que se nos desvanezca. Esa doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Pablo. Gálatas, capítulo 1, del 13 al 14. Porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Pablo era judío, no ha sido cristiano. Él perseguía a los cristianos. Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, a la iglesia de Jesús, ¿no? Y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo confiesa, ¿no?, su persecución al cristianismo, pero luego él se arrepiente, ¿no?, y lo confiesa, ¿no? En Gálatas, ¿no?, Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 4 del 16 al 18. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que tengan celo por ellos. Bueno es mostrar celo por lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Entonces sí hay que tener celo por esa enseñanza de la sana doctrina, de esa doctrina que nos dejó Jesús en la Biblia, en esa Biblia completa, ¿no? Corintios, segunda de Corintios capítulo 4, del 2 al 4. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. No adulterar la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto,
entre los que se pierden está encubierto. Entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. El Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Que se refiere Pablo, ¿no? Cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cegó el entendimiento. Ya no creen, ¿no?, en el bautismo para niños. Hasta 1517 se bautizaban a los niños, ¿no? No creen en los sacramentos, no creen en el orden sacerdotal, no creen en la Eucaristía. A María, la Madre de Dios, lo rechazan. El Papa dicen que es la bestia, ¿no? Y sabemos que en la Biblia dice que es el representante de Cristo en la tierra, ¿no? Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3, dice: pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, y de nuestra reunión con Él. A ver, ¿cómo será esa venida de Cristo Jesús? Les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se dejen perturbar tan fácilmente. No se asusten por manifestaciones del Espíritu, o por rumores, o por alguna carta que pasa por nuestra, que dicen que el día del Señor es eminente, ¿no? Propio de nuestros hermanos protestantes, ¿no? Que asustan a la gente, que perturban, que hacen rumores que la venida del Señor ya está cerca, dice, ¿no? ¿Qué nos dice? No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía, ¿no? Ese apartarse de la verdadera fe. Y lo vemos en nuestro tiempo, ¿no? Más de 70,000 sectas, todas en contra de la verdadera iglesia que dejó Cristo. Entonces, no se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión. No dice de la secta. El adversario de la religión. ¿Cuál religión? El instrumento de la perdición. Pues hay que preguntarnos, ¿no? ¿Soy instrumento para la unidad de esa iglesia única que dejó Cristo? ¿O estoy siendo cómplice de Lutero, de Calvino, de Valera, o de los Valera, ¿no? Que tienen su propia Biblia, la Reina Valera, que no tiene los libros completos? ¿De quién soy su cómplice, no? ¿De quién soy su instrumento? ¿Soy instrumento de Dios o soy instrumento de ese adversario de la religión? De la segunda carta a Timoteo, dice, ¿no? En el capítulo 1, del 3 al 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Y de que sin cesar tengo memoria en la carta de Pablo a Timoteo, ¿no? En la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, del 3 al 5, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, acordándome de tus lágrimas, para ser lleno de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también, ¿no? Pablo agradece, ¿no? Y nos lleva a hacer memoria, ¿no? A tener una memoria del corazón, una memoria agradecida, ¿no? A nuestros mayores, ¿no? A nuestros abuelos,
A veces los hijos, los nietos se han apartado de la doctrina, ¿no? Que sus abuelos los enseñaron. Es bueno revisar esto, ¿no? Revisen esto, ¿no? Bueno. Gálatas capítulo 1 del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema significa sea maldito, ¿no? Entonces tener cuidado, ¿no?, con las personas que nos traen una enseñanza diferente de la que nos dejó el Señor, ¿no? A los apóstoles y los apóstoles a nosotros, ¿no? A través de las Sagradas Escrituras. Que el Señor nos dé su gracia para entender su palabra y que lo acojamos con sano corazón, con ese deseo de buscar esa unidad universal, ¿no? Esa unidad que hubo en las primeras comunidades cristianas, ¿no? Y bueno, que el Señor nos anime, nos sostenga y fortalezca nuestra fe, y tengamos un corazón agradecido por esas personas que sostuvieron nuestra fe. Amén.